De la Fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Para poder compartir con ustedes esta conferencia, la conferencia Neuroeducación. A ver, en, en realidad esta es una antesala al diplomado que vamos a iniciar en los próximos días y creemos que cada uno de ustedes tiene pues su, digamos, su interés particular en esto de la neurociencia aplicada a la educación. Así que vamos a compartir con ustedes esta conferencia que esperamos pueda básicamente ser unos 45 minutos a partir de ahora, ¿no? Y que puedan ustedes efectivamente aprovechar. A ver, primero, nosotros venimos de haber publicado esta obra y de ser bestseller, el libro más vendido en el mundo, en Amazon, ¿no? El libro Neuroeducación. Este libro contiene buena parte de lo que se comparte en el diplomado y el diplomado está básicamente constituido por 7 módulos. Esos 7 módulos son los que transcurren justamente en un periodo de 5 meses que se valida por 400 horas académicas, repito, como un diplomado de alto valor académico internacional. Estos son los 7 módulos que se desarrollan en el diplomado, que está iniciando en los siguientes días y que cada uno de ellos tiene su importancia, tanto así que vamos a hacer un pequeño resumen de cada uno. Como ustedes podrán entender, primero hay que ubicarnos en el tiempo, ya que en el siglo XVIII hemos estado con la invasión de las investigaciones y los descubrimientos de la física, ¿no? A través de varios autores, por cierto, que ustedes ya conocen, los aportes de diferentes pensadores, mientras que en el siglo XIX más bien fue la química la que se impuso, ¿no? No es que solo en esa época, sino que los aportes desde aquella época ya es lo que se viene utilizando y aplicando hasta ahora, obviamente con mayores avances, ¿verdad? Entonces, la química fue en el 2019, perdón, en el siglo XIX, con los aportes de estos pensadores, ¿de acuerdo? Mientras que el siglo XX nos trajo esta novedad, la microbiología. También diferentes autores, ¿no? Y el siglo XXI, ¿qué creen ustedes? El siglo XXI. El siglo XXI está determinado, ustedes lo habrán escuchado, ustedes lo sabrán, ¿no? Está simple y llanamente consagrada la neurociencia. Este es el siglo de la mente, el siglo del cerebro. Pueden haber muchos avances tecnológicos, puede haber una invasión de la inteligencia artificial incluso, pero todo ello está justamente regulado por la mente, el cerebro, se reconoce que es el cerebro el que crea todos estos avances tecnológicos. Por lo tanto, este siglo tiene unos 30 o 50 años para adelante, con lo cual lo que nos está diciendo es que necesitamos conocer lo que es el cerebro, ¿sí? Cómo aprende el cerebro, cómo decide, cómo se le influye, cómo se le ayuda a cambiar, ¿no? Y pues eso es el gran reto de este siglo. Es decir, que podamos conocer básicamente el funcionamiento del cerebro y que cada uno pueda aprender a manejar su mente. Ese es el reto mayor del siglo XXI. Escúcheme bien, el que maneja su mente hace desarrollo sosteniblemente, ¿verdad? Ese es el siglo XXI. Así que ahora entendemos que estamos en el siglo XXI, la era del cerebro, el siglo de la mente. Por lo tanto, hay que considerar que el cerebro es el arma más eficaz y poderosa del siglo XXI. Recuerden que el cerebro es el órgano más importante, pero curiosamente
el menos conocido. Y sin embargo, en los últimos 15 o 20 años, el más estudiado. Sí, nunca antes se ha estudiado al cerebro como en esta época. Nunca antes en la historia universal. Toda la vida hemos estudiado otros órganos, quizá el corazón, ¿no? Ustedes sabrán cuánta importancia se le ha dado al corazón, claro, porque venimos desde Aristóteles creyendo que el corazón era el epicentro del ser humano. Pues no, es el cerebro. El cerebro es el órgano rector, el cerebro es el órgano regulador, el cerebro es el órgano promotor, ¿de acuerdo? Siendo así, entonces lo que necesitamos entender son la estrategia 5R. Y yo lo llamo estrategia 5R porque necesitamos reentrenar al cerebro. ¿Qué significa? Es que nos han enseñado mal, varias cosas nos han enseñado mal sobre el cerebro y todavía en el siglo XXI, a pesar de todos los avances que hay, seguimos creyendo eso, seguimos pensando que es así. Tenemos que reentrenar al cerebro, ¿verdad? Segundo, la segunda R, tenemos que resguardar. ¿Qué quiere decir? Que una de las carreras, especialidades más importantes es justamente la salud del cerebro. Más allá de la salud mental, que tiene mucha popularidad, pero la salud del cerebro como tal se hace ultra importante. ¿Ok? ¿Cómo mantenemos un cerebro saludable? Recuerden incluso que el principio dice, lo que le hace bien al cerebro le hace bien a todos los demás órganos. Cuidado con eso. Así que necesitamos una tercera R, que es la de la recuperación. La recuperación que tiene que ver justamente lo que nos ha descifrado la neurociencia, es que el cerebro es el órgano que nunca envejece. El cerebro es el único órgano que no envejece. El cerebro no solamente no envejece, sino que puede regenerarse. ¿Qué significa? Que las neuronas nacen, crecen, mueren, pero también se regeneran. ¿Ok? No es que las neuronas mueren y nunca más las recuperamos. Además, pasan los años, ya estás condenado, ¿no? Ni esperanza tengas. No, no, no. Las neuronas se regeneran, ¿de acuerdo? Segundo, cuarta R, repotenciación. Se viene una época con las neurotecnologías, se viene una época en la que si algún momento necesitas un trasplante de ojo, bueno, ese ojo ya viene con Zoom. Sí, 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 viene con Zoom y no vas a necesitar lentes y nada por el estilo, ¿verdad? Porque ya viene incorporado. Tú vas a poder acercar o alejar la imagen de acuerdo a tu gusto, ¿verdad? No vaya a ser que también la visión pase ropa y etcétera. Todo puede pasar. En la repotenciación se nos va a agregar capacidades, es decir, vas a tener mayor capacidad de almacenamiento de información. Quizá ya no vas a olvidar porque ahí está la información, todo en un chip conectado con electrodos a tu cerebro. La persona que viene sin brazos, sin piernas o que por accidente se lo pierde, simple y llanamente aplicado un chip va a poder mover, va a poder ordenar desde su cerebro ese movimiento, porque tú no caminas porque tengas piernas, tú caminas porque tienes cerebro, es decir, tu cerebro está bien. Tú no ves porque tengas ojos, no. Hay gente que tiene los ojos completos, parecería que te está viendo, pero no, no puede ver, precisamente porque el lóbulo occipital que manda la visión tiene problemas. Por lo tanto, lo que hay que entender es que es el cerebro el que manda todo, ¿de acuerdo? Y esa repotenciación se viene con todo, pues se viene con todo, hay que estar preparados. Lo que más daño nos va a hacer es si no sabemos manejar nuestra mente, ¿no? Y por último, la regulación. ¿Qué significa? Que así como van a haber aparatos que nos van a repotenciar las capacidades, nos van a aumentar velocidad, nos van a aumentar fuerza, nos van a aumentar inteligencia, nos van a aumentar creatividad, ya no voy a necesitar estudiar idiomas, ya no voy a necesitar haber salido dibujante para poder dibujar, porque con un chip puedo ser el mejor diseñador del mundo, ¿verdad? Etcétera. Todas esas capacidades aumentadas
digo yo, o cualquiera se preguntaría, ¿a quién se lo van a aumentar? ¿Quién va a poder acceder a eso? ¿Verdad? Los que tienen dinero, va a haber una especie de supermercado, de shop, de neuroshop, ¿no? Es decir, una tienda de estos artefactos que yo, así como me coloco un micrófono inalámbrico cortito, chiquito, y me coloco un auricular acá, yo voy a poder colocarme todo lo que quiera para que se me pueda ayudar en otras habilidades. En fin, todo eso se viene con todo y por eso la pregunta es, ¿quién va a poder tener acceso? Solo los que tienen dinero, naturalmente se estaría generando una de las desigualdades sociales más grandes nunca antes vista. Por lo tanto, hay que regularlas, hay que meterle ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha hecho Chile en el 2021? 2021, el Parlamento chileno aprobó la primera e histórica ley del cerebro, ¿sí? Los neuroderechos. O sea, en el año 2018 empezaron ellos ese propósito, 2019 en plena pandemia, 2020 en plena pandemia, 2021 consagraron la primera ley del cerebro que regula esto. Incluso los chilenos se han convertido casi en asesores de este tipo de iniciativas a nivel mundial. En suma, le han tomado la delantera a muchísimos países. La pregunta es, ¿qué ha estado haciendo nuestros congresos? Es decir, los congresos de los otros países en esa época de pandemia. ¿Qué han estado haciendo? Aparte de su chamba principal, que es hacer lobby. No, han estado haciendo una norma que estaba haciendo el Congreso, el Parlamento chileno. Wow. Se los comento básicamente para su apreciación, ¿verdad? ¿Qué más? Tenemos que comparar básicamente el universo con este otro mundo. Sí, cada uno de nosotros somos un mundo completo. Igualmente, 100.000 millones de neuronas, ¿no? Esos 100.000 millones de neuronas es la que justamente hay que mantenerlas activas. Escúcheme bien, voy a hacer dos preguntas, por favor, y les agradecería que respondan lo más puntual posible. Pueden hacerlo por el chat o pueden hacerlo por el grupo WhatsApp que han sido invitados, ¿sí? Primera pregunta, por favor, a ver si todos me ayudan para que les pueda compartir toda la información que está prevista para esta conferencia, ya que hemos iniciado unos minutos después. A ver, vamos con la primera pregunta. Los que tienen respuestas a la mano, háganlo, por favor. Respondan aquí al chat de este Zoom o quizá al grupo WhatsApp. Listo. A ver, rapidísimo. Yo espero los que puedan participar, qué bueno que puedan responder a esa pregunta. Dice, la pregunta sería entonces, ¿con cuántos cerebros funcionamos? ¿Qué información maneja usted? ¿Funcionamos con dos cerebros, con tres más bien o con cuatro? ¿No? Si se refiere a dos, estaría hablando de los hemisferios. Si se refiere a tres, está hablando de la teoría del cerebro triuno, ¿verdad? Límbico, neocorte, reptiliano. Si te refieres a cuatro, estás hablando de los lóbulos, frontal, parietal, temporal, occipital. A ver, cuénteme, por favor, así en lo posible. Pueden escribir en una sola, ¿verdad? En una sola letra, así como ya nos ha aportado CIM Soluciones, ¿verdad? En el grupo WhatsApp ha marcado la B. Está bien, pues, chévere, ya está. Elsa dice la B. Cristóbal dice la B. Wow, están coincidiendo, qué bueno, están coincidiendo. Ya está, interesante. A ver, oh, Baltasar también dice la B. Wow, se han puesto de acuerdo hoy día. Interesante, ¿ya? Qué bueno. A ver, ya. Bueno, yo sé que los demás están atentos, pero temen no confundirse.
Recuerden que este es el taller. Aquí es donde pueden confundirse los maestros. Donde no deberían confundirse es en el aula. ¿Sí? Acá pueden confundirse, pueden equivocarse, pueden errar, pueden... Por eso es importante opinar. Listo. Entonces ya tengo varias respuestas sobre esta primera pregunta. Vamos a la segunda, por favor. Segunda pregunta. Segunda y última. Segunda y última. Sí, es un sondeo rápido más. ¿Cuánto usamos del cerebro? ¿Usamos el 2%, el 3% o quizá el 10%? ¿Cuánto usamos? ¿Sí? A ver, ¿qué información mantiene usted? Igual pueden responder al grupo WhatsApp o pueden responder al chat de aquí mismo. Ok, Cristóbal es el primero que ha respondido esta segunda pregunta. Él dice que usamos el 2%. Bien, a ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Voy a esperar unos segundos para ver quiénes están despiertos, ¿no? ¿Quiénes están de los más activos, ah? Los más activos. Dice, eh, a ver, allá, tenemos varias votaciones. Baltasar dice 3%. Cristian dice 10%. Miguel Alarcón dice 3%. Y Elsa Salinas, ninguno. Wow, caramba. Ah, está bien. Bueno, también puede existir esa respuesta, por supuesto. Ya. A ver, me gusta porque este grupo no son muchos, son solamente selectos, son solamente los que hacen la diferencia. Miguel Alarcón dice, de ambas respuestas es la respuesta B. Ah, correcto. Miguel dice que si funcionamos con que funcionamos con tres cerebros y que usamos el 3%. Ya, muy bien. A ver, entendiendo que los demás están todavía para investigar cuánto usan. Igual siempre pueden participar en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento pueden aportar, comentar o preguntar. Listo. Entonces, sobre las respuestas a esta pregunta vamos a ir dándola poco a poco. Primero, sobre la primera pregunta, todo lo que ustedes eh, digamos, sepan sobre la neurociencia o sobre el cerebro más bien, y que no ha sido con fundamento neurocientífico, lo voy a ir resolviendo desde ahora y a lo largo del diplomado, que es demasiado importante esos datos, ¿no? Demasiado importante. Ok. Entonces, a ver, este, recuerden por favor lo siguiente, vamos rápidamente aquí. Esto nos han vendido, nos han dicho hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, ¿no? Que el hemisferio izquierdo tenía la teoría, el derecho tenía la práctica, el izquierdo tenía las fórmulas, en el derecho estaba el arte, la creatividad, etcétera. Eso nos han vendido, ¿no? Y yo alguna vez he querido andar casi como de lado, queriendo que se inclinen mis capacidades hacia el lado, etcétera, ¿no? Y no es cierto, eso es falso. ¿Y entonces qué? ¿Tres cerebros? Tampoco. ¿Saben por qué? Porque esto es una teoría de Paul MacLean. Paul MacLean ha indicado que esto es una forma gráfica de entender el funcionamiento del cerebro. No es cómo funciona el cerebro. ¿Eso qué quiere decir? Que el cerebro no funciona por partes. ¿Ok? ¿Qué significa no funciona por partes? Que tampoco es cierto los cuatro lóbulos. Es más, ahora, en la actualidad ya se habla de 6 lóbulos. No son 4, son 6 lóbulos. Se ha incrementado el lóbulo insular, que está en la parte interna del cerebro, en la parte media interna, y el lóbulo límbico, que antes era solo un sistema límbico. Hoy es un lóbulo, considerado así, que de manera interesante nos han aclarado. ¿Qué significa eso? Que el cerebro no funciona por partes. El cerebro funciona en sistema, así. Es decir, puede que se active algo aquí como epicentro, pero con toda seguridad
está interconectado con otras partes, con el otro lóbulo, con el otro hemisferio, etcétera. Es decir, el cerebro funciona en sistema, eso ténganlo en cuenta, ¿ok? Entonces, ¿cuánto usamos del cerebro? ¿Usamos el 2%, el 3% o usamos el 100%? En realidad, nuestro cerebro está apto para usarse el 100%. ¿Ok? No es que usemos 2, 3 o 10%. A mí una vez en la pizarra me lo han graficado, aquí nomás, me lo han manchado, esta partecita nomás. Eso nomás usamos, ¿no? Todo lo demás, 98% está en blanco, nunca lo usamos. Así me han explicado. Bueno, pues eso está descartado. El cerebro está apto para usarse el 100%. No es que usemos el 100% para cada cosa, obvio, ¿verdad? Sino que está apto para usarse el 100%. Ya depende de su dueño. Ahora, esto también nos han mentido, ¿no? Que se amaba con el cerebro, perdón, que se amaba con el corazón. No, no se ama con el corazón, se ama con el cerebro, ¿no? Eh, entonces, el cerebro es el ente regulador, el cerebro es el ente rector, no el corazón, ¿sí? Ese justamente ese sistema límbico que ahora es un lóbulo que se entiende por su importancia, porque la neurociencia ha indicado que no somos seres racionales, somos seres emocionales, ¿verdad? Entonces, repito, esto es importante para poder salir de mitos, ¿no? De los neuromitos. ¿Tiene que ver la inteligencia con el tamaño del cerebro? Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Se ha estudiado el cerebro de esta persona? De mi abuelo Albert Einstein, ¿no? ¿Y qué se ha encontrado? Que el cerebro de Albert Einstein no solamente no era más grande, sino que probablemente era más pequeño porque pesaba menos que el cerebro de cualquier común mortal. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está la genialidad? ¿A qué se debe que sean genios algunos? Nazcan genios, ¿no? ¿A qué se debe? Claro, preguntas básicas, quizá su cerebro sea más grande, quizá tenga algún trastorno más bien y por eso es genio, o quizá más bien ya viene de padres genios, cuando en realidad no es nada de eso, ¿no? La verdad del asunto es que tiene que ver con estas cosas. En nuestro cerebro, todos tendríamos entre 86.000 millones y 100.000 millones de neuronas. Todos, ¿sí? Eso es el promedio. Ahora, no depende de si tienes 86.000 tú y el otro tiene 86.100, ¿no? No, no, no. Lo que depende es cómo se interconectan esas neuronas, cuán saludables están esas neuronas para comunicarse, para transmitir esa electricidad y esas sustancias químicas en donde se comunican. Ahí está la clave. Entonces, es demasiado importante trabajar para la salud del cerebro, porque ahí estaría la diferencia. Un cerebro atrofiado es un cerebro perezoso, es un cerebro problemático, es un cerebro estresado, es un cerebro enfermizo que te va a matar, te va a matar. O sea, uno no muere porque te apareció el tumor así de por sí. No, no, no. El estrés hizo que apareciera el tumor. El estrés. Así que para que no haya estrés, para que fluya más rápido, para que haya más alternativas, para que seamos más eficientes, para que seamos más productivos, para que seamos más exitosos, se necesita saber esto. Las neuronas nacen, crecen, mueren, pero también se regeneran. También se regenera. Entonces, tengan en cuenta, por favor, que las neuronas se regeneran, es decir, depende de su dueño.
Si la persona está renegando todo el día, está preocupada todo el día, está quemando neuronas, está atrofiando su cerebro, está matando neuronas y obviamente se va a enfermar, ¿verdad? Entonces tú tienes que saber que una vida innovadora, creativa, una vida proactiva, resiliente, una vida que se sobrepone a las dificultades, esa vida genera más neuronas todos los días, genera más neuronas. ¿Por qué es importante tener más neuronas? Porque con las neuronas haces todo. Con las neuronas piensas, con las neuronas duermes, con las neuronas comes, con las neuronas caminas, con las neuronas te preocupas, con las neuronas te alegras. Tus neuronas son tu felicidad o tu tristeza. Tus neuronas son tu éxito o tu fracaso. Tus neuronas son tu pesimismo o tu conformismo o tu optimismo. Tus neuronas son todo. Gracias a tus neuronas puedes respirar. No es que respires por tu nariz. No, no, no. El cerebro manda para que pueda respirar. Entonces, como todo es cerebral, necesitamos entender que hay que cuidar el cerebro. Hay que cuidar al cerebro. Hoy hay recomendaciones científicas de cómo se protege al cerebro, cómo se desarrolla el cerebro. Eso, por ejemplo, es el módulo 6 en el diplomado, ¿no? Porque se habla de neurogamificación y salud del cerebro. Es extraordinario, sumamente importante. Ahora, la neurociencia también se ha dicho que es inteligencia. ¿A quién le llamas inteligente? ¿Por qué le llamas inteligente? Claro, hemos estado acostumbrados a llamar inteligente, es más, algunos profesores o profesoras le indican a los padres de familia que su hijito es inteligente o que su hijita es inteligente. Y ese profesor o esa profesora se basa en que su hijito o su hijita o ese niño o esa niña ha sacado buena nota. O sea, nada más alejado de la ciencia. La inteligencia no se califica por notas. La inteligencia, dice la neurociencia, está más relacionada con la creatividad. Si es un niño creativo, innovador, curioso, ese es inteligente. Ese es inteligente. Si el profesor o profesora está promoviendo la creatividad en su aula, ese es un profesor inteligente. No es aquel que resuelve una fórmula, no es aquel que te resuelve el sudoku, no es aquel que te llena un crucigrama. No, 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 eso no es inteligencia. Lo que, lo que se relaciona con la inteligencia, dice la neurociencia, es la creatividad. Así que promueva la creatividad en tu aula, promuévala. Por favor, promuévela. Te lo digo con toda la experiencia del mundo, porque he supervisado aulas, he trabajado como consultor, hemos sido asesor de UGELes, de direcciones regionales de educación, ¿no? Del propio sector educación. Y entonces veo una absolutamente atrofia neuronal para la creatividad. Hay pereza neuronal, hay pereza cerebral para ser creativos. Ya así nomás, copia nomás y peor todavía como la tecnología está ayudando mucho, ahora el ChatGPT resuelve todo. Entonces estamos dejando de lado la creatividad. Cuidado también con esto porque afecta a los estudiantes. Los estudiantes en los países desarrollados empiezan clases a las 9 de la mañana. En países subdesarrollados empiezan a las 7 de la mañana. Y para que entren a las 7, el alumno, el estudiante tiene que despertar a las 6. El estudiante se despierta a las 6, pero con un desgano, una pereza. ¡Ay, qué Dios mío! No puede ser que me hagan despertar a esta hora. No. ¿Por qué? Porque en el cerebro del niño y del adolescente
todavía hay melatonina hasta las 8 y un poco más. O sea que tiene sueño de verdad. Peor todavía si tiene padres analfabetos emocionales. ¿Qué significa? Que no tienen autoridad. Por lo tanto, no le mandan a dormir a sus hijos temprano. Yo escuché semejante estupidez que algún padre alguna vez me dijo, es que mi hijito de 7 o de 8 años no se va a dormir cuando yo no voy. Y cuando yo voy a dormir, ahí recién se va, doctor. Respiro hondo, porque ese no sirve para papá, no sirve para mamá. ¿Cómo va a decir que mi hijo no quiere ir a dormir si yo no voy? No tiene, pues, no tiene estrategias, no tiene autoridad, no acostumbró a su niño a dormir temprano. Por favor, necesitamos entender que el sueño es uno de los principales factores que garantiza que el niño puede consolidar el aprendizaje y poder aprender al día siguiente mucho más. Si no, no se puede. Si está mal dormido, no puede. ¿Está bien? Entonces la pregunta de rigor es cómo aprende el cerebro. A nosotros nos han dictado todas estas cosas, que aprende leyendo, escuchando, observando, participando, debatiendo, haciendo un trabajo en grupo, practicando, memorizando. Incluso el sector de educación de Latinoamérica usa este principio último. Dice que se aprende haciendo. Nada más lejos de la realidad científica. Nada más lejos de la realidad neurocientífica. ¿Por qué? Porque la neurociencia aplicada a la educación ha dicho que no se trata de hacer por hacer. Se trata primero de querer hacer. O sea, si yo hago una tarea, pero me digo, tengo que hacerlo, no es igual a que yo diga, quiero hacerlo. El tengo que hacerlo me estresa, me enferma, no me ayuda a concentrar, no me ayuda a atender, no me ayuda a comprender. Eso es tengo que hacerlo. O sea, porque me han dicho que haciendo se aprende, tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. No, no, no. Lo importante es que yo quiera hacerlo. Si yo quiero hacerlo, es porque ese profesor ha utilizado las estrategias de neurogestión de las emociones para ayudarme a querer eso que me está enseñando. Entonces, no es hacer por hacer. Por eso la neurociencia dice, la neurociencia aplicada a la educación dice, no hay aprendizaje sin emoción. Téngalo en cuenta, no hay aprendizaje sin emoción. ¿De acuerdo? Hay que saber motivar, estimular, ilusionar, encantar, conquistar, adaptar. Todo eso, el profesor tiene que ser un mago en ese aspecto. Así que los exámenes de admisión, desgraciadamente, ni las pruebas, muchas veces que nosotros tomamos hablar, ni las evaluaciones que nos hacen a nosotros para entrar a trabajar o para subir de grado, no nos toman esta parte. No hay creatividad, no hay inteligencia emocional ni social en esas evaluaciones. No hay. Solamente memoria. Y eso no es inteligencia. Además, no nos enseñan para la vida misma. Nadie sale mejor persona ni mejor familia de la universidad. Por lo tanto, salimos prácticamente analfabetos en ese aspecto. Salimos quizá buenos técnicos o buenos profesionales, pero malas personas. Entonces, también lo que está faltando al sector educación es que manejemos cultura empresarial. Sí, 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 mentalidad empresarial. Pero además hay que tener en cuenta lo siguiente. A principio de año, muchas veces a nuestra aula va a ir alguno que tenga algún trastorno o algún problema de aprendizaje, sea dislexia, disgrafía, discalculia, TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El TEA, por ejemplo, los que están en el espectro autista, ¿no? Sea trastorno del espectro autista, ¿no? También Asperger, Down, otras condiciones. Todo eso está ahora en el mundo de la neurodiversidad. Entiéndase bien, neurodiversidad. ¿Qué nos ha dicho la neurodiversidad?
Nosotros como sector educación, y quizás no es culpa del educador directamente, es culpa del bendito sistema que hasta ahora nos han invitado a pensar que esos niños vienen con problemas, así los llaman, que vienen con problemas de aprendizaje. Por lo tanto, va a ser un problema en mi aula. Claro, si yo me dedico a ver su problema y a querer, entre comillas, ayudarle a superar su problema, ese sí es un problema para el profesor. Pero si el profesor más bien o la maestra se dedica a identificar el potencial de ese niño, no el problema, sino el potencial, lo que vamos a hacer es darle actividades para que desarrolle ese potencial y no estar queriendo que sea diferente a lo que genéticamente viene programado. Por ejemplo, un autista no sabe relacionarse. No es que no quiera, no puede. Así está configurado su cerebro. No puede. No hagas el esfuerzo, no te engañes, que no te engañe el sector de educación diciendo tú tienes que ayudarle a socializar. No, eso es ir contra la corriente. El niño con autismo no quiere, simplemente él es feliz así siendo individual por su lado, pero lo que tiene que aprovecharse es su potencial, es decir, para qué es bueno. A eso me dejo entender. Aquí, por favor, pueden hacer algunas preguntas, algunos comentarios, ¿sí? A ver, ¿quién quiere comentar, quién quiere preguntar? Porque vamos concluyendo y puedo absolver algunas preguntas con toda confianza. A ver, háganlo por favor si quieren activar su audio o quieren escribir algo. Estoy atento. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Cristian, ¿cómo está Cristian? Gusto escucharte. Muy bien, buenas noches. De igual manera, muchas gracias por la información, por la capacitación. Y mi consulta va basada en lo siguiente. Yo manejo mucho el tema comercial, trabajo con equipo de trabajo y equipo comercial. Entonces quisiera saber cómo yo podría aprovechar estas herramientas, este conocimiento para considerar tomar el diplomado. Cristian, si me ayudas, tú vienes del mundo comercial, me dices, ¿no? Efectivamente. Ok, ok. Mira, Cristian, en el mundo comercial hoy se sabe que nuestras decisiones de compra y de venta están principalmente reguladas por nuestras emociones. Es decir, el que compra no compra de manera racional, no es porque dice, a ver, costo-beneficio, voy a ganar esto, voy a invertir esto, voy a sacar esto y no sé cuál. No, 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 absolutamente nada. Está básicamente enmarcado en sus emociones. Es decir, el vendedor que tiene la capacidad de interpretar esa dinámica emocional de sus clientes o el comprador que tiene la posibilidad de entender sus emociones va a estar adelante. Por eso se habla de neuromarketing, neuroeconomía, neurogerencia, neuroliderazgo. Yo te puedo asegurar que en el diplomado vas a encontrar bastante información que te va a servir para eso. Muchísima Muchas información. gracias. Gracias, Cristian. Una última ¿Cómo no? consulta, por favor. Quiero en un futuro inmediato, en base a mi experiencia, porque es la empresa a la que yo dispongo y yo manejo el equipo de ventas, empezar a transmitir mi conocimiento con charlas, tal vez con capacitaciones. Entonces, quiero ampliar mi conocimiento y no sé si es que este es el camino adecuado. Sí, mira, Cristian, primero, ¿dónde tú estás? ¿En Perú? En Ecuador. En Ecuador, listo. Te comento, mira, lo que podemos hacer, yo obviamente, si tú me sigues por las redes, incluso a partir de ahora, te vas a dar cuenta que estoy desarrollando ahorita mismo un diplomado que se llama neurogerencia. Es un diplomado, otro diplomado así como neuroeducación. Ya está por terminar, pero nosotros vamos a empezar en el mes de marzo porque así toca otro diplomado neurogerencia, donde tú vas a encontrar todas las áreas de la gestión empresarial, desde cómo funciona el cerebro, cómo decide el cerebro, neurogestión del talento humano, neuromarketing, neuroeconomía, neuroliderazgo, muchos otros temas que están ahí dentro del paquete de 7 módulos en lo que se llama neurogestión
empresarial, pero mientras quieras aprovechar un bagaje amplio, yo sinceramente te invitaría a que nos conozcas a través de este diplomado en neuroeducación, ya que se da el caso, y en el transcurso de los siguientes meses, estoy seguro que te podrías animar por neurogerencia, que empieza a fines de marzo. Bueno, hasta ahí ya habrías hecho la mitad de este diplomado. Perfecto, perfecto, porque mi objetivo, mi siguiente paso es enseñar, compartir mi conocimiento en base a mi experiencia, pero no sé cómo Ah, hacerlo, entonces yo creo que es de gran ayuda. entonces, empezar por este diplomado es interesante, es clave para ti. Muy Muchas bien. gracias. Gracias, Cristian. ¿Quién más tiene alguna inquietud? Por favor, con mucha confianza, con toda confianza. Tenemos unos minutos para absolverlo. Tengo una pregunta de Gary Silva, ¿no? ¿Nos puede indicar algunas estrategias para desarrollar la creatividad en el ámbito educativo? Gracias. Ajá, excelente, Gary. Mira, primero, por favor, nunca hagas preguntas cerradas, pues, ¿no? O sea, si tomas una evaluación o si dejas algún trabajo, no hagas preguntas cerradas, porque ¿qué es una pregunta cerrada? ¿Cuándo se descubrió América? ¿Quién inventó tal cosa? ¿En qué año sucedió no sé cuánto? Etcétera. Preguntas cerradas es memoria, ¿verdad? Lo otro, no evalúes los trabajos por la cantidad de hojas que te traigan o por la presencia que trae. Qué lindo, está bien pintadito esto. No, no, no. ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo el mismo? Ahora, cuando vas a evaluar, te traen el trabajo, no le pongas nota al trabajo, ponle nota al conocimiento del alumno sobre ese trabajo. Hágale 2 o 3 preguntas de comentario, de análisis, de reflexión para desarrollar su creatividad, para entender, interpretar, se deja entender, comentar, porque ahorita hay una especie de analfabetismo en la comprensión lectora. La gente lee, pero no entiende, no comprende, no puede sacarte una síntesis, un resumen rápido. Así que promueve, por favor, la creatividad en ese sentido. Gracias, Gary. ¿Alguien más con confianza pueden preguntar? Ya está pagada esta conferencia ya, ¿no? Naturalmente estamos iniciando el diplomado este jueves, ¿ah? Escuchen bien, este jueves estamos iniciando el diplomado, todavía quedan algunas vacantes, puedes asegurarte de una vez, para que puedas participar desde este jueves en este diplomado que dura 5 meses y que las clases van a ser cada 15 días, ¿sí? Así, clases como el día de hoy, de 2 horas, pero no de 1 hora nada más. De 2 horas van a ser cada 15 días. Durante 15 días, durante esos 15 días de módulo a módulo, tenemos una evaluación en el aula virtual. Para eso te ayuda nuestro equipo, para que entres al aula virtual, des un examen, una rendición de 5 preguntas para reforzar el aprendizaje de cada módulo. ¿Sí? A ver, ¿qué más? Me interesa neurogerencia, dice Eduardo. Eduardo, iniciamos neurogerencia en los últimos días de marzo. ¿Sí? Eso está ya programado, pero sin ninguna duda, neuroeducación es ahora demasiado importante porque los profesores se están volviendo renovados con este diplomado a aula. Nos puede indicar, ya está, a ver, me interesa neurogerencia, dice, ¿no? ¿Qué más? Miguel Alarcón dice, ¿qué nos puedes decir con ejemplos de programación neurolingüística en educación? Ok, la programación neurolingüística este, es como si diríamos, a ver, programa tu mente de acuerdo a lo que piensas y a lo que dices. Eso es la programación neurolingüística. Y nosotros, ya desde aquí, desde esta conferencia gratis, yo ya te estaba dando cómo funciona la mente. Así que en el módulo 1 y módulo 2 del diplomado, tú vas a tener clarito cómo se maneja la mente, es decir, la programación neurolingüística. Programa tu mente de acuerdo a lo que piensas y a lo que dices. Así de simple se avanza en este diplomado. ¿Ok? Dice Lisandro, una consulta. En el área industrial, ¿cómo se puede aplicar la neuroeducación? Genial, muy interesante. En el área industrial, estimado Lisandro, eh, puede verse desde diferentes ángulos. Por ejemplo, la gestión del talento humano, la gestión del recurso humano, como lo quieran llamar,
La gestión del talento humano se ha estado dando desde el enfoque primero el cliente, segundo el cliente, tercero el cliente. Está grave, no es así. Primero el trabajador, primero el colaborador, primero el que te apoya, primero tu equipo. Un equipo bien fortalecido, ese equipo te va a acompañar para un mejor servicio ante el cliente. Además, en el área industrial se le puede ver también como el tema a veces que nos trae problemas, la seguridad y la salud en el trabajo. Nosotros le llamamos neuroseguridad y salud mental en el trabajo. Es todo un diplomado porque lo estamos dando en empresas, en industrias, en fábricas y en minas. Estamos dando ese diplomado, ¿ok? Así que hay mucho por hablar en el caso de las industrias, digamos, en el área industrial, estimado Miguel, no, Lisandro, ¿sí? Susi, voy respondiendo todas las inquietudes. Después me pueden activar su audio y hablar directamente. Susi dice, ¿cómo podemos iniciar una clase que sea motivante y se tome en cuenta las emociones de los estudiantes? Primero que nada, por favor, sepa que los estudiantes no es que vienen gustosos a escuchar tu clase. No, no solamente no vienen con ganas de escuchar tu clase, sino que podrían estar viniendo con -10 o -20 de motivación. ¿Por qué? Porque acaban de escuchar discutir a papá y mamá, pelearse, o a que papá se fue hace una semana de casa, no vuelve, nadie lo ve, nadie sabe de él, no saben si volverá. Están absolutamente estresados, preocupados, su mente está en otro sitio, es decir, su cuerpo está en tu aula, su mente no, su mente está divagando en otro lugar, es decir, no puede atenderte, no es que no quiera, no puede atenderte, no puede concentrarse, tiene otros problemas principales. Así que el profesor que está pidiendo a su alumno que le atienda, que quede callado, que quede quieto, que no se mueva, que preste atención, ese profesor no tiene ni idea de lo que es la educación, ni idea. ¿Sabe por qué? Porque a un alumno no se le mantiene atento porque se le pide que atienda. A un alumno se le mantiene atento porque lo que se está haciendo es interesante para él. Ahí te va a atender. ¿Sabe por qué un niño mantiene mucha atención a un celular, a una pantalla, a un televisor, a un cine? ¿Saben por qué? Porque hay colores, porque hay figuras, hay movimiento, hay sonido. A todo eso la atrae. En nuestra clase muchas veces no hay nada de eso. No estamos haciendo cosas atractivas más allá de lo que nos dice la currícula. La currícula bendita es para aburrir todo el día a los alumnos. Sí, por más que te pases todo el día. ¿Ok? Así que hay que tener cuidado. Mira, el diplomado tiene, yo siento una gran diferenciación a nivel internacional porque yo viajo a otros países incluso y doy estas conferencias, estos diplomados en otros países. Sí, hemos viajado a otros países, estamos viajando constantemente y este diplomado que se va a hacer de manera virtual por Zoom en vivo, no es clase grabada. La clase grabada es después de la clase que damos así como esta. ¿Ok? Damos la clase en vivo y después usted puede volver a ver el video de esta clase para reforzar. Pero no es que le decimos vea el video y así se desarrolla el diplomado. No, son clases en vivo, en directo por Zoom. ¿Sí? Miriam nos pregunta, ¿el diplomado de cuántas horas es? Son 5 meses y se acumula 400 horas académicas. ¿Ok? Ese diplomado ya hemos extendido a profesores de otros países. Venimos desarrollando esto desde el año 2018, desde antes de la pandemia. Durante la pandemia hemos dado para varios países. Seguimos en esto. Así que está garantizado el valor internacional de este diplomado porque además está firmado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a través de su fundación y la Escuela de Líderes del Perú que promueve justamente este diplomado. Gary Silva dice, si a ese 20% de atención le sumamos la mala fama del profesor, se complica. Obviamente, Gary, qué buen punto que tocas. Sí, sí, sí. Imagínate que a la maestra o al maestro
le conozcan como que, wow, no, esa profesora, aburre, es mala, es complicada, renegona, terrible. No, pues ya está perdida la clase, ¿no? Miriam dice, cuando usamos videos cortos muy significativos, le agrada y están atentos. Exacto, tiene movimiento, tiene colores, tiene sonido. ¡Wow! Conquistado. Videos cortitos, pero el resto de explicación de tu clase tiene que ser pues tipo clown, tipo payaso, tipo mago, tipo artista. Ese tipo de clases necesitamos. No, pero es que ya no son muchachitos, ya no son niños. No, los adolescentes igual necesitan eso. Incluso los jóvenes de la universidad, unas clases más apagadas, con unos profesores absolutamente robotizados, repitiendo la clase de hace 20 años, lo mismo, tan viejito. No digo que estar viejito esté mal. El asunto está en que ya no están innovándose. Y aquí la neurociencia le trae innovación a los psicólogos, a los educadores, a los ingenieros, a los abogados, a todos, por favor. Eso es la neurociencia. La neurociencia es válida para todas las áreas, para todas las especialidades. Muy bien. Ha sido un gusto, señores. Si ustedes tienen alguna inquietud sobre el diplomado, solamente les recuerdo lo siguiente. Inicia este jueves de 8 a 10 de la noche, hora de Perú, y además las clases van a ser en vivo cada 15 días. Durante los 15 días hay una evaluación en el aula virtual que la puedes hacer en uno de esos días, en un momento, ¿no? Y así transcurre cada 15 días las sesiones en vivo. Repito, son 400 horas académicas, es un diplomado con valor internacional, ¿no? Reconocida. Entonces, el 30 empezamos, este jueves 30 empezamos con otra de las conferencias, pero eso está dentro del diplomado. Así es, los invitamos a todos ustedes para que se inscriban, para que participen, por supuesto, porque además es un costo social, es un costo absolutamente cómodo. Nosotros hemos averiguado los costos del mercado de los diplomados similares a este, con valor internacional, diplomados están el triple de lo que nosotros estamos cobrando, de lo que nosotros tenemos como inversión, el triple, ¿ok? Así que si gustan aprovecharlo, ahí está, iniciamos este jueves 30, ¿sí? Listo. Gracias, señores, que estén muy bien. Ha sido un gusto entonces con todos ustedes. Gracias.